¿Te has sentido alguna vez completamente abrumado por el miedo, sintiendo que no puedes avanzar, como si cada paso estuviera cargado de inseguridad? ¿Sabías que el miedo puede robarte la paz y, lo que es peor, puede robarte el propósito que Dios tiene para ti? Y si te dijera que la Biblia tiene un poder transformador, capaz de liberarte de esos miedos, revelándote secretos divinos que pueden cambiar radicalmente tu vida y tu forma de ver las circunstancias que te rodean. ¿Te atreverías a descubrirlo? El miedo, como bien sabes, no es solo un sentimiento pasajero. Es un enemigo que se instala en lo más profundo de tu ser y te paraliza, alejándote del propósito que Dios tiene para ti. Pero hay algo más profundo que lo que los ojos pueden ver, algo que ha sido escondido por siglos y que está esperando ser descubierto por ti. La Biblia está llena de verdades poderosas, principios divinos que no solo enseñan, sino que te equipan para enfrentar esos miedos y vencerlos con el poder del Espíritu Santo. Y lo mejor de todo es que el mismo Dios que te creó te está ofreciendo las herramientas para superar los miedos más profundos que puedas tener. En este video no solo aprenderás lo que la palabra de Dios dice sobre el miedo, sino que también descubrirás cómo puedes aplicar estos principios para tener una vida de victoria y paz. Porque hay un secreto oculto en las Escrituras que, al ser comprendido, te permitirá caminar con confianza, sabiendo que el poder de Dios te acompaña y que nada, absolutamente nada, puede separarte de su amor. Lo que vamos a explorar hoy puede ser la clave para desbloquear un cambio radical en tu vida. Puede ser el primer paso para quitar las cadenas del miedo que te han detenido durante tanto tiempo. Así que, si estás dispuesto a recibir esta revelación y a enfrentarte cara a cara con tus miedos, te invito a quedarte hasta el final. Porque este no es solo otro video, es una oportunidad para que tu vida sea transformada. Antes de comenzar, quiero pedirte que, si sientes que Dios te está hablando a través de este video, escribas en los comentarios una frase que represente tu compromiso con tu fe, algo como: Dios me da poder para vencer el miedo. Y no olvides darle me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas lleguen a conocer esta poderosa verdad y así más corazones sean transformados por la palabra de Dios. Si no tienes una iglesia cerca, este canal puede ser ese lugar donde encuentras la fuerza y el consuelo que necesitas. También te animo a suscribirte y activar la campanita para que nunca te pierdas de las enseñanzas que, con la ayuda de Dios, estamos compartiendo aquí. Muchas personas están siendo tocadas por este contenido y tú puedes ser parte de ese movimiento. Comparte este video, ya que es posible que alguien cercano a ti necesite escuchar estas palabras de esperanza. En los próximos minutos, el poder de la palabra de Dios te llevará a un viaje que cambiará la manera en que ves y enfrentas tus miedos. No te lo pierdas. Ahora, si estás listo para empezar, vamos a entrar de lleno en el estudio. El miedo es algo real. A todos nos llega en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, es importante entender que el miedo no viene de Dios. En Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es clave para entender que el miedo no es una emoción que Dios quiere que vivamos constantemente. Imagina por un momento a un soldado en plena batalla. Él tiene un uniforme, tiene la espada, tiene la armadura. Pero si el soldado permite que el miedo lo paralice, aunque tenga todo lo que necesita para la victoria, no podrá pelear. Lo mismo sucede con nosotros. Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio, pero cuando el miedo se apodera de nuestro corazón, dejamos de usar estas herramientas divinas.
Es probable que hoy estés enfrentando una situación difícil que te causa temor. Tal vez sea un problema de salud, una crisis financiera o un conflicto en tu familia. Sea lo que sea, quiero que sepas que no estás solo. El Espíritu de Dios está a tu lado y lo que Él te ofrece no es temor, sino la capacidad de vencer cualquier adversidad. ¿Alguna vez has notado cómo, cuando el miedo entra, nuestra mente comienza a imaginar lo peor? Comienzas a ver la situación peor de lo que realmente es. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Él te ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y al aplicar esos 3 principios, puedes enfrentar tus miedos de una manera completamente diferente. Poder. No es un poder físico ni humano, sino un poder divino que fluye de tu relación con Dios. Este poder te permite actuar con valentía, no porque no tengas miedo, sino porque confías plenamente en la victoria que Dios te promete. Amor. El amor de Dios es más fuerte que cualquier temor. El miedo muchas veces se alimenta de la incertidumbre y de la desconfianza, pero el amor de Dios es constante e inquebrantable. Cuando te envuelves en el amor de Dios, tus miedos pierden su poder. Dominio propio. El dominio propio es la habilidad de controlar nuestros pensamientos y emociones, incluso cuando estamos rodeados por el caos. Al tener dominio propio, no dejas que el miedo gobierne tu vida, sino que tomas decisiones sabias, alineadas con la voluntad de Dios, sin dejarte arrastrar por el pánico. Cuando entiendes que el miedo no es de Dios, puedes empezar a resistirlo, enfrentarlo y reemplazarlo por los dones que Él te ha dado. La promesa de Dios para ti es que, al no permitir que el miedo se apodere de ti, estarás viviendo en el poder de su Espíritu. No hay nada más liberador que esto. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué miedos han estado gobernando tu vida? ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a Dios para que Él pueda llenarte con su poder, amor y dominio propio? Al aplicar estas 3 claves, no solo vencerás tus miedos, sino que descubrirás una paz que sobrepasa todo entendimiento. En la historia que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, Jesús y sus discípulos están viajando en un barco, cuando de repente una gran tormenta se desata. Las olas golpean el barco con tanta fuerza que los discípulos, llenos de pánico, creen que van a morir. Mientras tanto, Jesús, dormido en la parte trasera del barco, parece ajeno a la tormenta que los rodea. En medio de la desesperación, los discípulos despiertan a Jesús y le dicen: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Y Jesús, levantándose, reprende al viento y a las olas, diciendo: «Calla, enmudece». Y el viento cesó y hubo gran bonanza. Luego Jesús les preguntó: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos 4:40. Esta pregunta es tan relevante para nosotros hoy como lo fue para los discípulos en aquel momento. Lo que quiero que veas aquí es la conexión directa entre el miedo y la falta de fe. Jesús no estaba recriminando a los discípulos por estar en una situación difícil, sino por haber dejado que el miedo eclipsara su fe en Él. Ellos ya habían visto su poder, pero en ese momento de crisis, el miedo se apoderó de ellos y les hizo olvidar quién estaba en el barco con ellos. Es muy fácil dejar que el miedo tome el control de nuestra vida cuando las tormentas de la vida nos rodean. Tal vez te encuentras en una situación que parece insostenible. Tus problemas parecen cada vez más grandes y la ansiedad te consume. Pero en medio de la tormenta, Jesús sigue estando en tu barco. Él está allí, presente y esperando que confíes en su poder para calmar el mar y traer paz a tu vida. La lección que podemos aprender de este pasaje es que la fe en Jesús es la respuesta para vencer el miedo.
La fe no significa que no tendremos miedo, sino que, aun en medio del miedo, decidimos confiar en el poder de Dios para restaurarnos y guiarnos. Jesús no dijo, no tengan miedo porque la tormenta no existe, sino, no tengan miedo porque yo estoy con ustedes. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? La próxima vez que el miedo se levante en tu corazón, recuerda que Jesús está contigo. Tu fe en Él tiene el poder de calmar cualquier tormenta. La clave no es ignorar el miedo, sino reconocer que, a pesar de él, tienes un Salvador que es más grande que cualquier circunstancia. La fe es un escudo que te protege del miedo, y cuando decides caminar por fe, incluso en las situaciones más oscuras, la paz de Cristo te envuelve y el miedo pierde su poder sobre ti. Te invito a que, en este momento, renueves tu fe en Jesús. No importa qué tan fuerte sea la tormenta que enfrentas, puedes descansar en su presencia, sabiendo que Él tiene el control de todo. Él te dice hoy, ¿por qué tienes miedo? Confía en mí, yo estoy contigo. Uno de los mayores secretos que encontramos en la Biblia es el concepto del temor de Dios. Este temor no es el miedo que paraliza o destruye, sino el respeto reverente y la admiración profunda por la grandeza de nuestro Creador. Proverbios 1:7 nos dice claramente, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A menudo, el miedo que sentimos está relacionado con las circunstancias que nos rodean. Pero el temor de Dios, ese respeto profundo por su poder y majestad, es lo que nos da la sabiduría para enfrentar todo lo demás. Es un temor que nos protege, que nos guía y que, a diferencia del miedo humano, nos fortalece en nuestra fe. Temer a Dios no es tenerle miedo como si fuera un juez distante o cruel. El verdadero temor de Dios es reconocer su soberanía, su santidad y su amor. Es un temor que nos lleva a alejarnos del pecado, a vivir con reverencia, sabiendo que Él es el único digno de nuestra adoración y devoción. Cuando tememos a Dios, entendemos que Él tiene el control total de nuestras vidas, y por lo tanto podemos descansar sabiendo que nada puede separarnos de su amor. La sabiduría que proviene del temor de Dios nos enseña a ver nuestras dificultades y miedos desde su perspectiva. Nos recuerda que, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Este tipo de temor no nos paraliza, sino que nos capacita para vivir con valentía, sabiendo que Dios está en el centro de nuestra vida. Es importante que te preguntes, ¿estás más enfocado en tus miedos humanos que en el temor reverente de Dios? Porque cuando colocamos nuestros ojos en su grandeza, nuestros miedos comienzan a verse pequeños en comparación. El temor de Dios nos pone en el lugar adecuado. Nos recuerda nuestra humildad y la grandeza de su poder, pero también nos da la paz de saber que al estar bajo su autoridad, estamos protegidos y guiados. Cuando el temor de Dios se establece en tu corazón, también se establece una paz profunda. La paz que viene del entendimiento de que, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, Él es el principio y el fin, y nada puede apartarnos de su propósito. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este temor de Dios es el antídoto perfecto contra los miedos que te agobian. Cuando te llenas de la reverencia por su poder, el temor a las circunstancias pierde su lugar. Este temor te da seguridad, porque te recuerda que el miedo que experimentas tiene un fin, pero el poder y el amor de Dios son eternos. El temor de Dios no es algo que solo se experimenta en momentos de angustia. Es algo que debe reflejarse en todas las áreas de nuestra vida. Esto significa que al caminar con reverencia y respeto por Dios, también seremos más sabios al enfrentar nuestras dificultades y al tomar decisiones.
En lugar de ser guiados por el miedo, seremos guiados por la sabiduría que viene de un corazón reverente y confiado en Dios. Por eso, si estás luchando con el miedo en alguna área de tu vida, te animo a que empieces a considerar no solo el miedo de las circunstancias, sino el temor de Dios. A medida que tu reverencia por Él crezca, verás cómo tu temor a las situaciones terrenales comienza a desvanecerse. La presencia de Dios en tu vida es la mayor fuente de seguridad que puedes tener. Uno de los pasajes más poderosos en la Biblia, cuando hablamos del miedo, es el Salmo 91. Este salmo es un himno de confianza en la protección de Dios, una declaración de fe en que Él es nuestro refugio y fortaleza, especialmente en tiempos de angustia y temor. El versículo 1 comienza diciendo: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar al abrigo del Altísimo es vivir en la presencia de Dios de manera constante. No se trata solo de una visita ocasional a la presencia de Dios, sino de un estilo de vida. Cuando decidimos confiar plenamente en Él, nos refugiamos en su seguridad, nos colocamos bajo su protección. Es como un niño que se acurruca en los brazos de su padre cuando se siente asustado, sabiendo que mientras esté allí, nada malo podrá sucederle. A menudo enfrentamos miedos porque no estamos descansando en esa promesa de protección. Miramos a nuestras circunstancias y dejamos que el miedo nos gobierne, olvidando que tenemos un refugio seguro en Dios. Este salmo es un recordatorio de que no estamos solos, de que Dios es nuestra fortaleza y nuestro refugio. En los versículos siguientes, el Salmo describe la protección divina de manera más específica. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91, 5, 6. Aquí, el Salmo no solo menciona las amenazas visibles, como las flechas o las plagas, sino también las amenazas invisibles, aquellas que nos acechan en la oscuridad de la noche, como los temores internos que muchas veces no podemos controlar. Dios promete protección ante todo lo que pueda atemorizarnos, ya sea lo visible o lo invisible. Este salmo nos enseña que no importa cuán grandes o aterradoras sean nuestras amenazas, si confiamos en Dios, Él nos cubre. Su promesa de protección es inquebrantable. Él nos guarda de todo mal y nos cubre con su sombra, guiándonos y cuidándonos de manera perfecta. A veces, los miedos más profundos no son aquellos que se ven, sino aquellos que están dentro de nosotros. Miedos como el miedo al rechazo, a la soledad, al fracaso, a la muerte. En esos momentos, el Salmo 91 nos recuerda que Dios es nuestra fortaleza y nuestro refugio, y que debemos refugiarnos en Él. Cuando permitimos que el miedo nos controle, nos apartamos de ese refugio. Pero la invitación de Dios es clara: ven a mí y te protegeré. Te invito a que tomes este Salmo 91 y lo hagas tu oración diaria, especialmente en tiempos de miedo. Si estás enfrentando circunstancias difíciles o sientes que el miedo te consume, repite estas palabras con fe. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Él me cubre con su sombra y me guarda de todo mal. Cuando lo hagas, recuerda que no estás simplemente diciendo palabras, estás declarando con poder que tu vida está bajo la protección del Altísimo. La promesa de este salmo es tan real hoy como lo fue cuando se escribió. Dios no ha cambiado y su promesa de protección sigue siendo fiel. Al poner tu confianza en Él y refugiarte en su presencia, verás cómo el miedo pierde su poder sobre ti. Porque el que habita al abrigo del Altísimo no tiene nada que temer. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos como creyentes para enfrentar el miedo.
En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo nos da un consejo valioso. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que, en lugar de estar abrumados por la ansiedad y el miedo, debemos presentar nuestras preocupaciones ante Dios. Muchas veces, el miedo viene cuando tratamos de controlar las situaciones por nuestra cuenta. Pensamos que todo depende de nosotros, y cuando las cosas parecen fuera de control, el miedo invade nuestra mente. Pero la clave aquí está en la oración. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo a Dios que nos dé lo que necesitamos, sino que estamos entregando nuestras preocupaciones a Él. Estamos reconociendo que no somos dueños de todo, que no tenemos el control absoluto, pero que Él, en su infinita sabiduría y poder, sí lo tiene. Y es en ese acto de entrega, de confianza, que encontramos paz. ¿Alguna vez has notado que cuando oras con fe, algo cambia en tu corazón? Tal vez tu situación no cambia inmediatamente, pero tu perspectiva cambia y con ello el miedo pierde su fuerza. La paz de Dios entra en tu vida y te envuelve, protegiendo tu corazón y tu mente de la ansiedad y del miedo que intentan apoderarse de ti. La oración no es una solución mágica, pero es una conexión directa con Dios, el único que tiene el poder de calmar cualquier tormenta, sea externa o interna. Cuando oramos, le damos acceso a Dios para que trabaje en nosotros, nos fortalezca y nos llene de su paz. El versículo 7 de Filipenses 4 promete una paz que va más allá de nuestra comprensión humana. No es una paz basada en las circunstancias, sino una paz que proviene de la presencia de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento es aquella paz que no tiene sentido en medio de la tormenta. Es aquella paz que solo puede venir de Dios y que te permite seguir adelante con confianza, incluso cuando el miedo te rodea. Esa paz es el resultado de entregar nuestras preocupaciones a Dios. Cuando dejamos de cargar con el peso del miedo y la ansiedad y los entregamos en oración, nos liberamos de esa carga y permitimos que Dios nos dé la paz que solo Él puede dar. Para enfrentar el miedo de manera efectiva, debemos hacer de la oración una parte diaria de nuestra vida. No se trata solo de orar cuando estamos en crisis, sino de mantener una comunicación constante con Dios, para que cuando lleguen los momentos difíciles ya tengamos una base sólida de confianza en su poder. Te animo a que cada vez que el miedo intente invadir tu mente, te tomes un momento para orar. No importa lo que estés sintiendo o la situación que estés viviendo. La oración es un recordatorio de que no estás solo, que Dios está contigo y que a través de su paz tienes la capacidad de superar cualquier miedo. Al orar, recuerda este versículo y confía en que la paz de Dios, esa que no tiene explicación, guardará tu corazón y tus pensamientos, liberándote del miedo y dándote la serenidad para enfrentar lo que venga. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, ofrece una enseñanza poderosa que es clave para todos los que luchan con el miedo. En 2 Timoteo 1:7, Pablo le recuerda a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es una afirmación fundamental sobre nuestra identidad en Cristo. El miedo, que es una respuesta natural del ser humano, no es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y autocontrol. En otras palabras, el miedo, esa sensación de estar indefensos o incapaces, no es lo que Dios ha diseñado para ti. En cambio,
Él te ha dado todo lo que necesitas para enfrentarlo con valentía. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos enfrentamos a situaciones que nos hacen sentir pequeños, inseguros y temerosos. Tal vez el miedo al futuro, al fracaso o incluso al rechazo nos paraliza. Sin embargo, este versículo nos deja claro que como hijos de Dios no estamos llamados a vivir bajo el dominio del miedo. Aunque el miedo es una emoción natural, no debe ser el que guíe nuestras decisiones o nuestra vida. Dios te ha dado un espíritu de poder. Esto significa que en Cristo tienes la autoridad para enfrentar los desafíos que la vida te presenta. No importa cuán grandes o pequeños sean, puedes enfrentarlos con valentía, porque no estás solo. El poder de Dios reside en ti. Y ese poder no se basa en tus propias fuerzas, sino en la fuerza de aquel que te ha llamado y te ha equipado para vencer. El versículo también menciona que Dios nos ha dado un espíritu de amor. El amor de Dios, su perfecta paz, es lo que desarma el miedo. El miedo a menudo nace de la incertidumbre y el desconocimiento, pero el amor de Dios nos da la certeza de que Él está con nosotros, que su propósito para nuestra vida es bueno y que nada puede separarnos de su amor. Romanos 8:39. Cuando comprendemos y experimentamos ese amor, el miedo comienza a desvanecerse, reemplazado por una confianza inquebrantable en que Dios tiene el control de todo. El amor de Dios nos da seguridad, porque sabemos que Él cuida de nosotros. Cuando tememos, debemos recordar que el amor de Dios está más allá de cualquier circunstancia, y ese amor es perfecto, como nos dice 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Finalmente, Pablo nos habla de un espíritu de dominio propio. Esto implica tener la capacidad de controlar nuestras reacciones emocionales y de decidir no dejar que el miedo nos controle. A veces, el miedo puede inundarnos tan rápido que en un instante nos sentimos como si estuviéramos perdiendo el control. Pero el dominio propio es un regalo de Dios que nos permite responder con paz y firmeza, no dejándonos arrastrar por los impulsos del miedo. El dominio propio es también un recordatorio de que, aunque las circunstancias pueden ser desafiantes, tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos. Podemos elegir vivir por fe, confiando en que, aunque no siempre tengamos todas las respuestas, Dios tiene el control. Al vivir con dominio propio, nos mantenemos firmes, sabiendo que no estamos sujetos al miedo, sino que somos más que vencedores en Cristo. La siguiente vez que sientas que el miedo te está ganando, recuerda este versículo. No dejes que el temor te paralice. Tienes en ti el poder de Dios, el amor de Dios y el dominio propio. Haz de estas verdades una afirmación diaria en tu vida. Al igual que Pablo le dijo a Timoteo, también te digo hoy, no te dejes vencer por el miedo. Tienes el poder de Dios para superar cualquier cosa. Haz una oración ahora, declarando que el miedo no tiene poder sobre ti, porque en Cristo tienes poder, amor y dominio propio. No importa lo que enfrentes, Dios está contigo, y Él te ha equipado para ser valiente. Uno de los relatos más inspiradores en la Biblia sobre cómo enfrentar el miedo es la historia de David y Goliat. En 1 Samuel 17 vemos a un joven David enfrentándose a un gigante temido por todos. No solo físicamente grande, sino también intimidante por su fama y poder. El ejército de Israel estaba aterrorizado ante el gigante filisteo y nadie se atrevía a enfrentarse a él. Sin embargo, cuando David escuchó los desafíos de Goliat, algo dentro de él despertó. Él no vio a un gigante invencible, sino a un enemigo que estaba desafiando el nombre del Dios de Israel. Y es en esta perspectiva que David nos da una lección sobre cómo podemos vencer nuestros miedos. David, un joven pastor,
no se dejó intimidar por el tamaño ni por la fuerza de Goliat. En lugar de ver el gigante con ojos naturales, David lo miró con los ojos de la fe. Él sabía que su confianza no estaba en sus propias habilidades, sino en el poder de Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. 1 Samuel 17:45. David había pasado años cuidando las ovejas de su padre, enfrentando leones y osos. Esos momentos de aparente insignificancia en su vida le habían preparado para el gran reto que enfrentaba. Él no vio su juventud ni su tamaño como desventajas, sino como la oportunidad de ver la grandeza de Dios en acción. David entendía que en el nombre de Dios, cualquier gigante, sin importar cuán grande fuera, caería. La clave para superar el miedo no está en nuestros propios recursos, sino en la confianza en el poder de Dios. David no confiaba en su habilidad para usar una honda, aunque era experto en ello. Él confiaba en que, si Dios estaba con él, nada podría detenerlo. Este es el mismo principio que se aplica a nuestras vidas hoy. Muchas veces enfrentamos gigantes en nuestras vidas, enfermedades, problemas familiares, financieros o emocionales. Estos gigantes pueden parecer insuperables, pero al igual que David, tenemos que recordar que no estamos luchando solos. El miedo se disuelve cuando nuestra fe en Dios es más grande que el temor que sentimos ante las dificultades. Al igual que David, debemos tener la seguridad de que si Dios está con nosotros, no hay gigante que no podamos derribar. David no solo enfrentó a Goliat con valentía, sino que, con la ayuda de Dios, derrotó al gigante de una manera que nadie habría esperado. Con solo una piedra y una honda, David derribó a Goliat, demostrando que el poder de Dios es más grande que cualquier obstáculo que podamos enfrentar. La victoria de David fue un testimonio de que, cuando confiamos en Dios, Él hace lo imposible posible. ¿Cuál es el Goliat que enfrentas hoy? Tal vez es el miedo a lo desconocido, el temor al fracaso o la sensación de que no eres capaz de superar tus circunstancias. La historia de David nos enseña que no importa cuán grande sea nuestro desafío, cuando enfrentamos nuestras luchas con fe en Dios, Él nos da la victoria. Como dijo Jesús en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasaría, y nada os sería imposible. Haz tuyo el coraje de David. En lugar de ver el miedo y la dificultad, mira al gigante con los ojos de la fe. Recuerda que con Dios a tu lado no hay gigante que no pueda caer. Confía en su poder, en su fidelidad y en su capacidad para darte la victoria. En momentos de incertidumbre y angustia, las promesas de Dios son una fuente de consuelo y esperanza. En Isaías 41:10, Dios nos ofrece una promesa directa y poderosa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un recordatorio claro de que, en medio de nuestros temores y preocupaciones, no estamos solos. Dios nos asegura su presencia constante y su ayuda. Al leer esta promesa, podemos sentir un alivio profundo, sabiendo que, aunque los temores puedan atacarnos, Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos. Una de las principales razones por las que el miedo nos consume es porque sentimos que estamos solos. Nos enfrentamos a luchas que parecen imposibles de ganar y en nuestra humanidad tendemos a pensar que no hay salida. Sin embargo, este versículo comienza con una declaración simple pero poderosa. No temas, porque yo estoy contigo. Dios no nos dice simplemente que no temamos,
sino que nos recuerda que Él está a nuestro lado, que no estamos enfrentando la batalla solos. Este recordatorio es crucial. Cuando sentimos miedo, debemos refugiarnos en la verdad de que Dios nunca nos abandona. Puede que no veamos la solución de inmediato, pero su presencia es suficiente para calmar nuestro corazón. Como Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y lo mismo es cierto para ti hoy. La promesa continúa con un mensaje de aliento. No desmayes, porque yo soy tu Dios. El desánimo es una consecuencia común del miedo. Cuando nos sentimos vulnerables o incapaces de manejar las circunstancias, nuestra energía se desvanece y nuestra esperanza se agota. Es entonces cuando el miedo puede aprovecharse de nosotros, haciéndonos creer que no tenemos fuerza para seguir adelante. Pero aquí está la clave. No depende de nuestra fuerza, sino de la fuerza de Dios. Él es nuestro sustento, nuestra fuente de fortaleza. Su poder es perfecto cuando somos débiles, y su gracia es suficiente para cubrir nuestras carencias. Si en algún momento sientes que no puedes más, recuerda que no estás solo en la batalla. Dios, el creador del universo, está a tu lado, listo para levantarte cuando te caes. Dios también nos asegura que nos ayudará de manera continua. Esta no es una promesa de ayuda esporádica, sino una ayuda constante. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. No importa cuán grande sea tu miedo, cuán profunda sea tu ansiedad, Dios está dispuesto a ofrecerte la ayuda que necesitas para superarlo. Su sustento nunca se agota. La palabra siempre aquí es tan reconfortante. No importa si estamos en la cima de una montaña o atravesando el valle más oscuro, la mano de Dios nunca nos soltará. Él nos fortalecerá en cada momento, incluso cuando el miedo intente nublar nuestra visión. Su ayuda es constante y en su fidelidad podemos confiar. Finalmente, Dios nos promete sostenernos con la diestra de su justicia. En la Biblia, la diestra es un símbolo de poder y autoridad. La justicia de Dios significa que Él actúa con rectitud, de acuerdo con su voluntad perfecta. Esta parte de la promesa nos asegura que la ayuda de Dios no solo es constante, sino también justa y sabida. Cuando enfrentamos el miedo, podemos estar seguros de que Él no solo tiene el poder para ayudarnos, sino que lo hará de manera perfecta y justa. Cuando sientas que el miedo te invade, repite este versículo en tu mente y en tu corazón. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Deja que estas palabras se graben en tu alma y que te den paz en medio de cualquier tormenta. No importa lo que estés enfrentando hoy, recuerda que Dios está contigo. Él no te dejará y te dará la fuerza que necesitas para superar cualquier miedo. Su ayuda no tiene fin y su amor es inquebrantable. El miedo y la ansiedad a menudo nacen de nuestra incapacidad de comprender las situaciones que enfrentamos. Cuando las dificultades se acumulan y el futuro parece incierto, nuestro corazón se llena de inquietud. Sin embargo, la Escritura nos ofrece una promesa profunda en Filipenses 4, 6, 7, que nos ayuda a enfrentar estos momentos de angustia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo es un llamado a entregar nuestras preocupaciones a Dios y a recibir su paz. En un mundo lleno de incertidumbre y caos, la paz de Dios es un refugio seguro para nuestras almas atribuladas.
La paz que ofrece Dios no es la paz que el mundo promete. El mundo nos ofrece una paz temporal, basada en circunstancias externas, pero la paz de Dios es una paz duradera, que trasciende todo entendimiento humano. Esta paz no depende de que las circunstancias cambien, sino de que al confiar en Dios, nuestros corazones son tranquilos, incluso en medio de la tormenta. Cuando enfrentamos el miedo, a menudo nos dejamos llevar por la ansiedad. Nos preguntamos, ¿qué pasará? ¿O cómo podré enfrentar esto? Pero Dios nos invita a dejar de lado esa ansiedad y a confiar en Él. Al orar y presentar nuestras peticiones delante de su trono, podemos experimentar una paz que no tiene explicación lógica. La paz de Dios se derrama sobre nosotros cuando dejamos nuestros temores en sus manos. La oración es clave en este proceso. En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo nos instruye a presentar nuestras preocupaciones ante Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. A veces, el miedo nos hace pensar que no podemos acercarnos a Dios con nuestras cargas, pero la verdad es que Él quiere que lo hagamos. La oración no solo es un medio de comunicación, sino una forma poderosa de liberar nuestros temores, de entregar nuestros miedos a aquel que es más grande que cualquier problema que enfrentemos. A través de la oración, nuestra ansiedad comienza a disiparse. Cuando hablamos con Dios, dejamos en sus manos lo que nos consume y Él, con su paz, guarda nuestros corazones y mentes. Dios no solo nos da la solución a nuestros problemas, sino que nos da su paz, la cual es capaz de protegernos de la ansiedad y del miedo. La paz de Dios no es algo que podemos comprender plenamente con nuestra mente humana. Es una paz que va más allá de lo que podemos imaginar. Esta paz no tiene sentido en el contexto del miedo o de las circunstancias difíciles, pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos esa paz que Dios ofrece. Cuando experimentamos esta paz, no es porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque nuestra fe en Dios nos ha permitido descansar en Él. El miedo se desvanece porque nuestra confianza está puesta en aquel que tiene el control absoluto de todo. Como Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14, 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Una de las cosas más hermosas de este versículo es que nos dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos. Cuando nos enfrentamos al miedo, nuestros pensamientos pueden volverse caóticos, llenos de ansiedad y preocupaciones. Pero la paz de Dios actúa como una protección, guardando nuestra mente y nuestro corazón, manteniéndonos enfocados en Él, en su promesa de estar con nosotros, en su fidelidad. Esta paz no solo es una sensación emocional, es una protección espiritual que nos permite mantener la calma en medio de la tormenta. Nos ayuda a permanecer firmes, confiando en que, aunque no tengamos todas las respuestas, Dios tiene el control de todo. Cada vez que el miedo o la ansiedad traten de invadir tu corazón, recuerda esta promesa. Haz de la oración un hábito diario, presentando tus temores a Dios con acción de gracias. En lugar de permitir que el miedo te controle, deja que la paz de Dios lo haga. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y es exactamente lo que necesitamos cuando el miedo y la ansiedad amenazan con robarnos la paz. Al buscar a Dios en oración, al entregarle nuestras preocupaciones y confiar en su fidelidad, podemos experimentar una paz que no solo calma nuestras emociones, sino que protege nuestro corazón y mente. Hemos recorrido un camino poderoso a través de las Escrituras, enfrentándonos al miedo desde distintas perspectivas y entendiendo que, aunque el temor es una realidad en la vida de todo ser humano, no somos llamados a vivir bajo su dominio.
Al contrario, Dios nos ha ofrecido un camino claro hacia la victoria, a través de su presencia, su poder y su paz. Ahora, mientras llegamos al final de este estudio, quiero hacerte una reflexión profunda. Dios te ha estado hablando a lo largo de este video y te ha mostrado no solo los peligros del miedo, sino también las promesas que Él tiene para ti. Si has llegado hasta aquí, significa que has permitido que Dios te hable directamente al corazón. Pero la clave es que no te quedes solo con el conocimiento. Lo importante ahora es tomar una decisión de fe. Vivimos en un mundo que constantemente nos desafía y nos llena de incertidumbre. El miedo nos acecha de muchas formas. Miedo al futuro, a las enfermedades, a los fracasos, a lo que otros piensen de nosotros o incluso a nuestras propias limitaciones. Pero, al igual que los personajes bíblicos que hemos estudiado hoy, tenemos la oportunidad de enfrentar esos miedos con una perspectiva nueva, la perspectiva de la fe. Dios no solo te ha dado las herramientas para vencer el miedo, sino que te ha ofrecido una promesa eterna. Él estará contigo en todo momento. El miedo no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des. Y si decides entregar ese miedo a Dios, Él lo transformará en confianza, esperanza y victoria, así como David, el joven pastor, venció a Goliat no con su propio poder, sino con la fe en Dios. Tú también puedes enfrentar los gigantes en tu vida con esa misma fe. La historia de la Biblia no es solo para los tiempos antiguos, es una guía para ti hoy. Si decidimos confiar en las promesas de Dios, nos enfrentaremos a nuestros miedos con valentía y veremos cómo Dios derrumba cada obstáculo que se nos presenta. La paz que Dios te ofrece es un regalo, pero es tu decisión recibirlo y aplicarlo en tu vida. ¿Estás dispuesto a dejar que esa paz gobierne tu corazón y tus pensamientos? Si es así, te animo a que tomes un momento ahora para orar y entregarle todo a Dios. Deja que Él te guíe y te fortalezca. Quiero felicitarte por haber llegado hasta el final de este estudio. No es algo que todos hagan, y lo que acabas de aprender puede cambiar la manera en que enfrentas tus miedos. Pero no se trata solo de recibir conocimiento, se trata de vivirlo. Si este video te ha tocado el corazón, te invito a comentar con la frase paz en Cristo. Este pequeño acto de fe muestra tu compromiso con lo que Dios está haciendo en tu vida. Al hacerlo, no solo estás participando en este canal, sino que también estás permitiendo que el mensaje de la paz de Dios llegue a más personas. Porque, como sabes, el miedo y la ansiedad son algo común en el mundo entero y muchas personas necesitan escuchar esta verdad. Además, te animo a darle me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que YouTube difunda este mensaje de esperanza a más personas que tal vez lo necesitan desesperadamente en este momento. Imagina el impacto que podemos tener si todos nos unimos para difundir la palabra de Dios. De esta manera, si no te has suscrito aún, quiero animarte a que lo hagas ahora. Este canal es un lugar donde compartimos la palabra de Dios, donde buscamos crecer en nuestra fe y donde juntos podemos fortalecer nuestro caminar con Cristo. La verdad es que al suscribirte no solo estás asegurando que recibirás más mensajes de esperanza, sino que también estás contribuyendo a la expansión del reino de Dios. Imagina que eres parte de una comunidad que no solo escucha, sino que vive la palabra. Cada video, cada mensaje es una semilla que plantamos juntos. Al suscribirte, ayudas a que más corazones sean tocados, más vidas sean transformadas y más personas encuentren la paz que sobrepasa todo entendimiento. Antes de finalizar, quiero invitarte a que tomes un momento, en silencio, para reflexionar. No apagues aún el video,
porque la paz que Dios te ofrece hoy es algo que puedes experimentar ahora mismo. Deja que esa paz inunde tu corazón y tu mente. Al final de este video, quédate unos minutos en quietud y dedica unas palabras de alabanza a Dios por su fidelidad. Dile a Él lo que hay en tu corazón y da gracias por su promesa de estar siempre contigo. Te felicito nuevamente por haber llegado hasta el final de este video. No subestimes el poder de tu participación ni la importancia de lo que acabas de recibir. Dios tiene un propósito para ti y hoy has dado un paso más hacia el cumplimiento de ese propósito. Recuerda, no hay miedo que Dios no pueda vencer. En Él siempre encontrarás la fuerza para seguir adelante. Que Dios te bendiga grandemente.